Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Juan Justo, quien es el invitado para la primera conferencia barra entrevista que vamos a tener para la revista Iuscomaue. Y en esta ocasión nos va a comentar un poco de qué se trata una obra que ha publicado hace poquito, que, bueno, nos reconforta de entrada decirlo, que está destinada, después Juan, por supuesto, si querés corregirnos, al análisis del derecho administrativo en Río Negro y Neuquén. La idea de esta serie estas entrevistas va a ser la primera de muchas, esperemos, y la idea es justamente charlar con los autores respecto al porqué de los libros, de las obras, y esencialmente que nos den, y tener de primera mano el porqué justamente de sus investigaciones. Bueno, entonces nos acompaña acá Lucas Aleranza, que es integrante también de la revista, graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que también nos va a acompañar haciendo algunas preguntas. Y por supuesto al profesor Juan Bautista Justo, que además del autor de la obra que vamos a estar charlando ahora, es por supuesto profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue. Así que, en primer lugar, Juan, agradecerte por el tiempo y la participación. Y vamos a ir ya, en primer lugar, directo al punto operativo de las preguntas. Y la primera pregunta que yo voy a tomar el permiso de la licencia de hacerte es: ¿de dónde surge tu idea de realizar justamente esta obra? ¿Cuál es la idea madre que te dijo, che, voy a encararlo por acá? Tal vez no es una idea, sean una pluralidad de ideas. ¿Qué es lo que te hizo encender esa chispa para hacer la obra? ¿Cómo andan, chicos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea en realidad surge de ya varios años de dedicación al derecho administrativo en el ámbito de Río Negro y Neuquén, y puntualmente de la actividad dentro de la docencia, dentro de la Facultad de Derecho, en la actividad en la Cátedra de Derecho Administrativo, que bueno, uno va trabajando cotidianamente esos contenidos teóricos y bueno, los va ordenando y demás, y en definitiva lo que uno busca es que los alumnos tengan fuentes de información, sobre todo en el plano local, que sean más accesibles, que no sean tan dispersas y que bueno, faciliten la comprensión de la materia, que es un desafío bastante crónico en materia, en lo que hace al derecho administrativo. Eso por un lado, digamos, de ofrecer una ayuda a los alumnos, y por otro lado, después en el ámbito del trabajo de los abogados, lo que yo veía es que en nuestras provincias la mayoría de los abogados, de modo tangencial o principal, se vinculan con el derecho administrativo, lo ejercen, ya sea en el sector público, en el sector privado, o de algún modo se encuentran en algún momento interactuando, y a veces hay bastante desinformación, bastante dificultad de acceso a la diferente normativa y demás. Y también me parecía importante esto, que, digamos, sumarme a las propuestas académicas, que ya hay varias, en cuanto a ofrecer contenidos que ayuden al ejercicio profesional en el ámbito del derecho administrativo, contando con fuentes propias, ¿no? Porque el problema muchas veces con esto es que uno, si no, tiene que recurrir a un libro que fue escrito para otro sistema y demás, y bueno, eso también genera sus dificultades. Así que ese es el objetivo, en definitiva. Está pensado para los alumnos y en general para los operadores de nuestros sistemas en Río Negro y Neuquén. Bien, perfecto, clarísimo. Te adelantaste un paso justo a la pregunta, a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que ya la respondiste, es decir, los destinatarios de la obra. Y en ese sentido, vos comentás entonces que es una obra tanto que se puede dirigir al alumno de grado
como al operador ya propiamente dicho, de, entre paréntesis, abogados, litigantes, funcionarios judiciales. Eso es así, ¿no? Sí, sí, tiene, digamos, hay por un lado un marco teórico y una pretensión. Para mí es muy importante y para el derecho administrativo es un desafío bastante marcado el tema de lograr la comprensión, es decir, ser accesible, allanar la comprensión del funcionamiento del sistema, porque lo que le ocurre al alumno es que se encuentra de pronto en el quinto año de la carrera o en el cuarto año de la carrera con un sistema que rompe todas las premisas sobre las cuales fue echando raíces en los años previos de la facultad. Entonces, lo que siempre yo noto como desafío es el tema este de la comprensión, ¿viste? Y entonces hay una primera pretensión pedagógica, si se quiere, que es facilitar esa comprensión, y después hay una pretensión práctica, que sea una herramienta de trabajo para los abogados que tienen que justamente recurrir rápidamente a alguna fuente de información. Perfecto. Yo voy a hacer una preguntita más y después, Lucas, te cedo la palabra. Juan, lo que se me pasaba por la cabeza, tal vez cuando le puse las manos a los libros que componen tu obra, fue lo primero que se me viene es cómo fue el trabajo de investigación, es decir, que me imagino que no debe haber sido menor el trabajo de investigación que haber atrás de todo eso. La obra es resultante de un trabajo en particular, más o menos me lo adelantaste, pero ¿es un trabajo de investigación que te dijiste, me voy a proponer hacer esto? ¿O es resultante de una pluralidad de investigaciones y que en un momento determinado dijiste, bueno, tengo lo suficiente como para ir a esto? Sí, no, es más lo segundo, es más un recorrido que en algún momento uno encuentra ya la posibilidad de darle un cierre y darle una forma, pero no es que yo me tracé de foja cero el objetivo de escribir esto, sino que bueno, va surgiendo. De hecho, yo les diría que en lo que hace a mi producción académica, no me he focalizado tanto en la parte, o a lo largo del tiempo, en la parte de contenidos locales, sino que siempre mi línea de investigación fue el impacto del derecho internacional en el ámbito del derecho público. Por ahí fue siempre mi sendero de trabajo, pero bueno, no obstante, el trabajo en la cátedra, más el ejercicio profesional y demás, y bueno, y este diagnóstico, si ustedes quieren, sobre la necesidad de seguir contribuyendo a esos contenidos locales, fueron los que en algún momento me llevaron a tratar de darle forma. Y después, bueno, obviamente vos vas generando una estructura y después la vas completando con investigación, pero no nace como un proyecto de cero, sino es un paso dentro, un eslabón dentro de un recorrido largo, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Y Lucas, y paso la posta de la entrevista. Bueno, Juan, es la verdad que la obra consta de casi 2000 páginas, ¿verdad? Es un trabajo académico robusto que recorre prácticamente todo el derecho administrativo de Río Negro y Neuquén. Y a mí, a la hora de encontrarme con tu obra, me surgió la incógnita de cuál fue el mayor obstáculo que encontraste a la hora de hacerlo. Porque hay que recorrer todo el derecho administrativo de dos provincias y de larga data, ¿verdad? Inclusive hay un apartado histórico en el primer tomo, es decir, es íntegra la obra, ¿verdad? Mirá, un primer desafío es el tema del acceso a la información. A veces, tanto en el plano de jurisprudencia como de legislación, igual ha habido enormes avances, ¿no?, en esta materia, tanto en las páginas de los poderes judiciales como de las legislaturas y demás. Pero bueno, no deja de ser un desafío, sobre todo cuando vos tenés que, piensen que la actividad reglamentaria a veces tiene un volumen incluso superior a la legislativa stricto sensu y es de muy difícil acceso. Entonces, poder ofrecer algo que obviamente puede haber
ausencias o faltas y demás, pero en definitiva tratar de lograr mostrar una foto lo más fidedigna posible. El primer obstáculo que se me planteó fue el tema de acceso a la información. Y después, bueno, un desafío ya más de orden propio de alguien, de cualquiera que encara la producción de una obra, que es encontrarle la línea de lo que vos querés plantear, ¿no? Es decir, no toda la estructura de un libro es la misma. De hecho, hubo un punto de inflexión para mí, que fue justamente hacer todo este recorrido de historia regional y demás, y lo que en principio venía siendo concebido como obras separadas, entenderlas desde una perspectiva regional. Eso fue también un punto de inflexión que se dio como a mitad del río, ¿no? Pero que para mí, por ejemplo, es una de las cosas más potentes que tiene la obra, es decir, proponernos dejar de pensar en términos de ciertas divisiones, ¿no? Y bueno, esas son cosas que van surgiendo a medida que vos vas planteando, digamos, te vas trazando el objetivo de avanzar. Si realmente plantear la obra desde el punto de vista de la Patagonia Norte y no tan divisorio o una división más geográfica capaz de decir, bueno, esto es Río Negro, esto es Neuquén, es realmente novedoso, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de esto, de Neuquén y Río Negro, ambos temas administrativos, ¿qué fue lo que sustancialmente vos encontraste o cuáles fueron las diferencias sustanciales que encontraste entre los dos sistemas, entre los dos derechos? Bueno, digamos, hay una primera diferencia de base que es de carácter histórico, y es que Neuquén tuvo el desarrollo de su propia fuente de producción de contenidos mucho antes que Río Negro, que es básicamente contar con un fuero especializado y con un grupo de gente, la verdad, muy, muy capa, que a lo largo de los años fue generando digamos, contenidos de máximo nivel. Primero, en el ámbito de la Secretaría de Demandas Originarias del Tribunal Superior, en el caso de Neuquén, y luego en el fuero que se fue creando. Entonces, Neuquén tiene como primera característica que no tiene Río Negro, haber contado desde hace mucho tiempo con un fuero especializado que le permitió generar contenidos e información. Eso Río Negro recién lo está empezando a vivir ahora, es decir, había contenidos y jurisprudencia de derecho administrativo, pero no a punto de partida de la especialización. Y la prueba cabal de esto, que ustedes si ven la estructura del libro, el proceso administrativo de Neuquén se lleva un montón de capítulos y qué sé yo, y el proceso de Río Negro todavía no, porque todavía está, digamos, recién largando. Esa es una primera diferencia sustancial. Y después que Neuquén, digamos, Río Negro adhirió desde el vamos si ustedes quieren, al modelo tradicional de derecho administrativo, que es el que viene de Nación y demás, que tiene cierta génesis autoritaria, si ustedes quieren, y de severidad en materia de garantías. Y Neuquén, desde ya hace un tiempo largo, ya desde el principio de la década de los 80, su regulación legal fue absolutamente de vanguardia y planteando una reacción frente a la severidad del modelo tradicional. Entonces, también, digamos, la conjugación en Neuquén de una jurisprudencia fuerte a partir de un foro especializado, más una legislación de vanguardia, realmente marcó, digamos, ahí una divisoria de aguas muy clara en el sendero que siguió cada derecho administrativo. Y bueno, después me imagino, de haber estudiado prácticamente de manera íntegra el derecho administrativo en ambas provincias, no sé si pudiste encontrar algo que a tu criterio te parece que podría perfilarse de otra manera, que podría modificarse, que se pueda añadir, sacar.
Sí, bueno, eso está bueno porque, volviendo si ustedes quieren a la primera pregunta, hay 3 hilos básicos estratégicos en la propuesta del libro. Uno es esta perspectiva regional, ¿no? Tratar de vernos como región y como Patagonia y poner en crisis el lugar que nuestra región ha tenido asignado históricamente. El segundo está vinculado con entender, y ese es el método de exposición que plantea la obra en cada uno de sus capítulos, entender a la función administrativa como columna vertebral, obviamente, del derecho administrativo, pero sobre todo analizando 2 caras de ese fenómeno, que es entender que siempre el trabajo de la administración pública está asignado, por un lado, por la acción unilateral. La acción unilateral implica que la administración actúa sin recabar el ok ni de los ciudadanos ni de los tribunales, y toda la potencia que tiene eso en términos y los riesgos que engendra en términos de derechos, y a la par que ese poder de acción unilateral está limitado por la segunda cara de la moneda, que es el sometimiento de la administración al derecho. Entonces, perspectiva regional, esta cuestión metodológica, yo siempre abordo cada uno de los dispositivos como digamos, qué aspectos expresan esta mirada de acción unilateral y qué aspectos expresan esta mirada de sometimiento al derecho. Y el último punto que les decía del planteo del libro es, yo de hecho dedico mi actividad a la fase, si ustedes quieren, más crítica del derecho y de las instituciones. Y digamos, creo que hay que dar vuelta, creo básicamente que el derecho administrativo tradicional está muerto y no lo sabe, y que hay que generar un esquema completamente nuevo. Ahora bien, una premisa para generar algo completamente nuevo es conocer lo que tenemos, conocer exhaustivamente lo que tenemos. Es decir, a veces quemamos pasos y vamos derecho a la crítica sin terminar de masticar bien cuáles son los dispositivos y las herramientas que tenemos. Entonces, este libro no se focaliza tanto en la fase crítica, aunque tiene justamente un último capítulo vinculado ya con justamente lo que muestra el último capítulo, que habla de los nuevos escenarios de la administración, es cómo todas las premisas sobre las cuales se construyó el derecho administrativo tradicional han desaparecido, han entrado en crisis, cómo las grandes murallas que dividían lo nacional de lo internacional, lo público de lo privado, etcétera, han desaparecido. Entonces, indudablemente, nuestro derecho administrativo tiene que ser distinto. Pero el primer paso es que conozcamos los dispositivos actuales, y sí, a punto de partida de eso, yo creo que hay que, en todos los frentes, tanto en el frente dogmático como en el frente práctico, el derecho administrativo se debe una reconfiguración muy profunda, por el simple hecho de que ni siquiera lo planteo en términos, digamos, de deber ser, sino que lo planteo en términos de simple adaptación al entorno. El entorno del derecho administrativo ha cambiado, y ha cambiado violentamente. Hay una reconfiguración absoluta del rol del Poder Judicial, del Poder Legislativo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos seguir trabajando con las mismas categorías que antes. Y va desde cambios en esas bases dogmáticas más generales a cambios más micro, como es, por ejemplo, uno de los para mí más importantes, que es abandonar el uso de ciertas tecnologías en las prácticas administrativas, como es, por ejemplo, el expediente administrativo. El expediente administrativo, aun cuando sea digital, es una tecnología obsoleta que no responde al tipo de prácticas que demanda la sociedad actual. Entonces, nosotros tenemos que pensar en lo macro, pero también en lo micro. Pero bueno, eso, como te digo, el objetivo del libro es, si ustedes quieren, menos ambicioso en ese punto, y es primero conocer lo que tenemos.
y después sí recorrer ese camino. Pero sí, digamos que la vocación de cambio es fundamental. Bueno, Ale, no sé si vos querés hacer alguna pregunta más. Yo voy a tomar, sí, yo voy a hacer una preguntita más previo a continuar. De todas formas, quería volver a resaltar que respecto a la obra en general, estamos hablando de la obra, de nuevo, para reiterar luego a quienes nos vean en esta pequeña entrevista, que estamos hablando justamente de la obra de Derecho Administrativo de la Patagonia Norte, del autor Juan Bautista Justo, que estamos entrevistando aquí, y consta de 2 tomos, que es producido por la editorial Abaco, si mal no digo, y está prologado, tiene un prólogo de Alberto Bianchi, así que para quienes tengan la curiosidad luego de tratar de dar con el libro, se pueden dirigir allí, ¿cierto, Juan? ¿No? Es decir, a la Sí, editorial. sí, está en la página de la editorial. Perfecto, era para hacer el breve recordatorio, y sí ya pasar a una pregunta que viene, bueno, un poco de la mano de lo que venías comentando antes. Si me permitís, te voy a citar algo que escribiste vos y que me pareció excelente, respecto a algo que puntualmente venís comentando, que es, en tu introducción hablas un poco de esta idea de cuál es el matiz o el concepto que le querés dar a la obra, y puntualmente a mí me quedó una frase, que estoy leyendo acá, tengo el machete acá, decís: es posible seguir siendo una región abastecedora de energía, pero que no alimenta industrias propias. Sin embargo, también es posible pensarnos desde un lugar diferente. Experiencias como la de INVAP nos muestran que no es una utopía, y podemos ser una Patagonia que exporta satélites, o una Patagonia que financia un mercado interno de empleados públicos con regalías que controla la nación. Simplemente era citarte un pasaje tuyo, me parece muy bueno, creo que refleja mucho lo que estabas comentando, y ahora sí me subo sobre ese tren y decirte que nos comentes un poquitito más, ya nos comentaste, pero un poquito más sobre esta filosofía, que es de repensar, tal vez, corregime, pero de repensar el foco, o tal vez proponer un foco de cómo ver, cómo analizar las instituciones, en este caso el derecho administrativo, desde nuestra región para otros lares. Sí, sí, tal cual. La visión un poco que enmarca al libro y que justamente lleva a escribir en definitiva 2000 páginas de material local, es que nosotros tenemos el desafío, y en esto para mí es fundamental el aspecto generacional. Nuestra generación, la generación de ustedes, todos aquellos que estamos operativos, digamos, tenemos que el desafío de pensar el lugar en el cual elegimos vivir desde una perspectiva diferente. Es decir, no tenemos que hacer más de lo mismo. La Patagonia es un lugar que es muy joven, que tiene obviamente una historia traumática en su conformación, pero que es también un lugar de esperanza y de segunda oportunidad para un montón de gente que decidió vivir y probar empezar una nueva vida acá, como seguramente sean los padres de ustedes o los abuelos y demás, y así como de un montón de gente más. Y justamente lo que me parece que nosotros tenemos que tratar de explorar es entender que esta región tiene una serie de potencialidades para no ser simplemente un reservorio de materias primas que exporta y que no le pone valor agregado, y que a punto de partida de eso financia determinados esquemas de prestaciones gubernamentales, sino que realmente la Patagonia puede ser una segunda oportunidad para la República Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? El desequilibrio territorial
es una de las principales causas de los problemas que históricamente aquejan a la Argentina. Ese desequilibrio territorial es el que se traduce en las dificultades institucionales, en la desigualdad, el hecho de no haber logrado un desarrollo más equilibrado en nuestro país ha hecho que justamente las bases de funcionamiento después estén como fallidas. Entonces, la Patagonia tiene una serie de disponibilidades y de perspectivas que justamente le pueden permitir convertirse en un territorio de innovación, de inserción global, de vinculación con el mundo, pero para pensarnos desde ese lugar diferente tenemos que abandonar esta comprensión así casi de antiojera, de que solo podemos, digamos que nuestro destino es producir petróleo o energía eléctrica o manzanas y demás. Es decir, no tengo nada contra eso, lo que estoy diciendo es que ese modelo plantea límites en términos de sustentabilidad que son justamente los que después vamos experimentando y que sobre todo experimentó el modelo patagónico luego de el proceso de privatizaciones y demás en los 90. Entonces, yo lo que me parece importante es esto, que simplemente nos pique el bichito de pensarnos desde un lugar diferente, insisto, sobre todo aquellos que queremos y que estamos tratando de trabajar y de aportar en esta región. Esa es un poco la invitación que trata de hacer el libro, y que bueno, que tiene como, obviamente, como una de sus también condiciones, pensar en administraciones públicas diferentes, ¿no? Pero de eso se trata la visión que anima el libro y esta perspectiva regional. Fíjense, cuando hablo de realmente pensarnos desde otro lugar, hablo también, qué sé yo, nosotros como abogados, es decir, ¿por qué nuestro ejercicio profesional está asignado a cierto ámbito de casos y no otros, y hay un universo de cuestiones que ya las captura un estudio de Buenos Aires? O, es decir, todo, pensarnos incluso desde lo microprofesional hasta después grandes transformaciones del Estado, todo involucra en definitiva poner en crisis el lugar de la Patagonia, de Río Negro y Neuquén, en el concierto de la Argentina. Bueno, Juan, agradecerte nuevamente por tu presencia, por tu tiempo, por querer charlar con nosotros acá y bueno, evacuar varias preguntas, tanto algunas personales, tanto operativas de la obra y alguna que otra, podríamos decir, académica, como dijo Ale en su principio. Creo que a mi humilde opinión, la obra que elaboraste es hecha mucha luz sobre conocimiento de cosas que capaz que si no existe, no se hace una compilación, es muy difícil poder acceder a ese conocimiento. Y me quedo, parafraseándote un poco, ¿no? Que si no conocemos lo que tenemos, no sabemos cómo criticarlo o cambiarlo. Y este libro trae luz sobre eso que tenemos, ¿no? Para ver qué se puede mejorar, qué se puede sacar, qué se puede agregar, tanto nosotros como abogados, como para la sociedad, ¿no? Que es lo que interesa, que para eso está el derecho administrativo, ¿verdad? Así que, bueno, Juan, agradecerte nuevamente y, bueno, nos veremos dentro de poco en otra entrevista que se va a dar en la facultad, ¿verdad? Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes la invitación y felicitarlos porque la verdad que el trabajo que hacen con Iuscomau y en general en la producción que tienen es realmente espectacular, y es realmente lo que necesitamos. Lo que necesitamos es encontrarnos aquellos que de algún modo queremos pensar estos temas
generar redes, generar contenido, generar encuentros, y bueno, esto que ustedes hacen marca un liderazgo en ese sentido, así que agradecimiento y felicitaciones. Bueno, muchas gracias.